¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches, el Señor les bendiga. Estoy muy agradecido con Dios de poder llegar al final, hermanos, de este día. Ya, bueno, pues prácticamente vamos cerrando las actividades de este día y gracias a Dios que pudimos contar con su apoyo, que hemos podido contar con su ayuda y pues realmente ha sido Él, hermanos, ha sido Él el que, bueno, pues nos ha permitido poder llegar hasta este momento del día. Gracias a Él por todas sus bendiciones y bueno, pues vamos como cada 15 días, mis hermanos, poder tomar este espacio, poder tomar este momento para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios y poder tomar estos momentos para poder ser edificados por su palabra. Antes de poder iniciar, no sé si usted recuerde, hace 15 días estuvimos hablando acerca de un tema de mucha importancia y de mucha relevancia para nuestra vida espiritual. Y ese tema que estábamos tratando era el tema de la disciplina espiritual. Hablamos, hermanos, que la disciplina es fundamental en todos los aspectos, en todos los sentidos, no solamente en nuestra vida espiritual, que es lo que nos compete, lo que vamos a hablar en esta noche, sino también en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en la escuela, en todas las actividades cotidianas que nosotros tenemos. La disciplina es fundamental. La disciplina es lo que nos ayuda a alcanzar nuestras metas, lo que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y que al final de cuentas nos permite poder tomar en nuestras manos eso que queremos en nuestra vida. Decíamos que una debilidad de las personas talentosas era que se confiaban tanto o llegaban a tener tanta confianza en sus talentos que dejaban la disciplina de lado. Y vemos en la escritura que pues esto, hermanos, esto como tal no era observable o no era visto en el apóstol Pablo, que a pesar de su talento, él era una persona sumamente disciplinada y que gracias a que pudo desarrollar esta virtud, él logró hacer grandes cosas para el Señor y logró hacer grandes cosas para la iglesia. Hablamos de tres formas, hermanos, de tres maneras que nosotros tenemos para darnos cuenta si realmente tenemos disciplina espiritual. Hablamos de ser organizados, es parte fundamental de la disciplina espiritual, y mencionábamos, hermanos, así a manera de remembranza, permítame poder recordarle un poco lo que hablamos hace 15 días. Decíamos que entonces ser organizado es parte de la disciplina espiritual y que ser organizado implica tener un orden, tener una estructura, tener una organización de lo que nosotros hacemos para Dios. Así como somos organizados en nuestra agenda, en nuestro trabajo, así deberíamos de serlo para las cosas que hacemos para Dios. Número dos, hablamos, hermanos, de poder administrar sabiamente nuestro tiempo, un recurso invaluable, un recurso que realmente, hermanos, pues es de lo más importante que tenemos en la vida. Si usted sabe administrar sabiamente su tiempo, entonces puede tener esta característica de la disciplina espiritual. Y número tres, hablamos también de prestar atención a los pequeños detalles, que estar pendiente de cosas mínimas, de cosas pequeñas, de cosas que a veces nosotros catalogamos como sin importancia, puede llegar a salvar la vida espiritual de otra persona, pero también puede llegar a salvar mi vida espiritual. Entonces, estar atento a los pequeños detalles es una característica, es una virtud de la disciplina espiritual. Y en esta noche, hermanos, permítanme, regálenme unos minutos, realmente voy a ser breve en la lección de esta noche. Regálenme unos minutos para poder hablar de otras tres características, que posee el cristiano que es disciplinado en cuestión a lo espiritual. Y quisiera, hermanos, comenzar en un pasaje por allá en el Antiguo Testamento. Acompáñenme, por favor, ahí al libro de Isaías. Vayamos ahí al Antiguo Testamento, hermanos, libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. En este pasaje vamos a encontrar la primera virtud, más bien la cuarta virtud, contando las que vimos hace 15 días, la cuarta virtud del cristiano que es disciplinado. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de la siguiente manera. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, esto lo respondió Isaías. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La cuarta característica, hermanos, de la persona que es disciplinada en cuestión a lo espiritual, tiene que ver, hermanos, con aceptar
más responsabilidad. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, la persona que vive en disciplina espiritual acepta más responsabilidad o busca tener más responsabilidad de la que tiene actualmente dentro de la iglesia. Mire, si usted se pone a analizar con detalle, hermanos, si ponemos a analizar realmente lo que hacemos para Dios o lo que hacemos dentro de la iglesia, podemos darnos cuenta que usted y yo tenemos diferentes responsabilidades dentro de la iglesia, ya sea con los niños, ya sea en un ministerio de canto, de oración, de visita, de benevolencia, de predicación, de jóvenes, todos hermanos sin excepción alguna, tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Y si no, hermanos, por lo menos una vez al mes nos toca hacer el aseo en la congregación donde nos reunimos y es parte de la responsabilidad que tenemos para con Dios y que tenemos para con la iglesia. Entonces, usted y yo inevitablemente tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Y eso es muy bueno, hermanos. Realmente es muy positivo, es muy bueno para nosotros mantenernos ocupados en el trabajo dentro de la iglesia. Pero la persona que tiene disciplina espiritual, hermanos, siempre busca o está buscando constantemente tener más responsabilidades donde servir. Y mire, no me dejará mentir que nosotros como mexicanos es algo cultural, le huimos a la responsabilidad. Si usted se da cuenta, a un nivel social, hermanos, últimamente el divorcio, por ejemplo, es algo que se ha dado con más constancia o que vemos más comúnmente en nuestra sociedad. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hay diferentes causas, hermanos. Creo que es complejo, es complicado hablar del divorcio, pero una de las cuestiones o una de las razones por las cuales la gente se separa es precisamente con esto. Le tenemos un miedo al compromiso, hermanos, a hacernos responsables porque sentimos que es una carga para nosotros. Y dentro de nuestra vida espiritual nos llega a pasar algo similar a esto. Muy a duras penas, hermanos, aceptamos una responsabilidad dentro de la iglesia. Y por planes de Dios o por propósitos de Dios, toca a nuestra puerta tomar otra responsabilidad para servirle a Dios y muchas de las veces lo rechazamos. Y hablo en primera persona, hermanos, créame que lo hablo primeramente para mí, que a veces digo, bueno, tengo estas cosas que hago para Dios, sirvo de esta manera, pero quizás si me administro en cuestión de tiempo, en cuestión a lo que hago en mi día a día, puedo tomar más responsabilidades. O en ocasiones no sé si le ha pasado o le ha sucedido a usted que algún hermano dentro de la iglesia le dice, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Pues este trabajo necesita de hacerse. Necesitamos ir a visitar a tal hermano, necesitamos hacer tal actividad de benevolencia y necesito que tú me apoyes. Y a veces, ¿cuál es nuestra respuesta, hermanos? Decimos, híjole, hermano, pues agradezco mucho que me tomes en cuenta para esto, pero es que yo tengo estas cosas que hacer. Yo ya estoy trabajando para la iglesia. ¿Por qué no le dices a tal hermano o a tal hermana que se encargue de esto? Porque pues es que yo ya tengo responsabilidades. Yo ya hago pues lo que me toca dentro de la iglesia, entonces pídele a alguien más que lo haga. Y muchas de las veces nosotros caemos en ese error, hermanos, que se da la oportunidad o Dios nos da la oportunidad de todavía poder servirle más y rechazamos esa invitación. Ese pasaje, hermanos, que leímos en Isaías es uno de mis pasajes favoritos porque el Señor hace la invitación, dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está interesado en darle un ministerio y que me pueda servir de esta manera? Y dice la Escritura, hermanos, Isaías levanta la mano y le dice, Señor, yo estoy dispuesto a tomar esa responsabilidad. Envíame a mí. Ya no busques más. Ya no busques a otra persona. Aquí estoy yo para servirte. Aquí estoy yo para poder entregarte mis talentos, entregarte mi energía, entregarte mis capacidades para poder servirte. Ya no busques más. Envíame a mí, que yo quiero servirte. Y realmente, hermanos, qué hermoso llega a ser en nuestra vida espiritual cuando nosotros tomamos la actitud de Isaías. Y para cualquier responsabilidad, hermanos, para cualquier ministerio. Entonces, si usted quiere alcanzar la disciplina espiritual, si usted quiere llegar a formar la disciplina dentro de su relación con Dios y de lo que hace dentro de la iglesia, aceptemos más responsabilidades. Tampoco la idea, hermanos, es encargarnos de todas las actividades dentro de la iglesia. Claro que somos un cuerpo, cada quien tiene su función, cada quien tiene sus propias responsabilidades, pero si Dios pone en su camino otra responsabilidad más dentro de la iglesia,
acéptela, mi hermano, acéptela, mi hermana. Al final de cuentas, eso va a ser de beneficio para la iglesia, pero también va a ser de beneficio para usted. Y qué maravilloso, hermanos, y realmente qué positivo llega a ser para nuestra vida espiritual cuando ocupamos nuestro tiempo en servirle a nuestro Dios. Y fíjese, quiero compartir con usted una frase y me gustaría que la meditara y que lo analizara en relación a lo que estamos hablando. Escuche bien esta frase, hermanos, que me pareció muy interesante. Dice, si quiere que algo se realice, si quiere que algo se realice, dígaselo a alguien que se encuentre ocupado. Se lo voy a volver a repetir. Si quiere que algo se realice, dígaselo a alguien que se encuentre ocupado. Cuando escuché por primera vez esta frase, dije, a ver, ¿cómo está esto? ¿No? ¿Cómo o qué lógica tiene pedirle algo a alguien que se encuentra ocupado? O sea, lo más lógico es pedírselo a alguien que se encuentre desocupado. Pero fíjese bien, si analizamos esa frase, hermanos, detalladamente, encontraremos que realmente tiene mucho sentido. ¿Por qué pedirle algo a alguien que se encuentra ocupado y no pedírselo a alguien que se encuentra desocupado? Porque el que se encuentra ocupado, hermanos, es una persona responsable. El que se encuentra ocupado es una persona que realmente le da la importancia al trabajo, le da la importancia a lo que se necesita hacer, y por lo tanto lo más sabio, hermanos, y lo más lógico es pedirle las cosas a alguien que se encuentre trabajando, porque sabemos que acepta la responsabilidad, porque sabemos que está dispuesto a sacrificar su tiempo, a sacrificar su energía para poder, hermanos, apoyar en el trabajo que se necesite. Y si a usted le piden que apoye, si a usted le quieren pues de alguna otra manera incluir en otras responsabilidades, es porque el hermano que se lo está solicitando sabe que a usted le gusta trabajar, sabe que a usted le gusta involucrarse en el servicio dentro de la iglesia. Entonces, si quiere pedirle algo a alguien, hágalo con una persona que esté ocupada, porque de antemano sabemos, indirectamente sabemos, que es una persona que le gusta el compromiso y número dos, que le gusta el trabajo. Entonces, quiere ser más disciplinado en cuestión a lo espiritual, acepte más responsabilidad. Número dos, mis hermanos. Número dos, ¿qué otra cosa podemos hacer para poder vivir en disciplina espiritual? Híjole, y esta me parece una de las más importantes. Una vez que comencemos algo, necesitamos ¿qué, hermanos? Una vez que comencemos algo, necesitamos terminarlo. Híjole, y esto de verdad, que cómo nos afecta y cuántas consecuencias negativas ha traído no solamente para la iglesia, sino también para nuestra vida personal. A veces, hermanos, somos muy dados y encontramos mucha facilidad para comenzar proyectos, para hacer como una lluvia de ideas y decir, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, qué tal si implementamos esta actividad, qué tal si nos organizamos de esta manera, será muy bueno para la iglesia que hiciéramos, no sé, como un cambio en la forma de evangelización, un cambio en la forma de benevolencia. Muchas ideas, hermanos, se atraviesan por nuestra mente y a veces, o la mayoría de esas ideas, son ideas realmente, hermanos, positivas para la iglesia. Son realmente proyectos que pueden ser de beneficio para la hermandad, de beneficio para nuestra vida espiritual, pero el problema lo encontramos cuando esos proyectos, cuando esas ideas que tenemos, las iniciamos, pero nunca las terminamos. ¿Le ha pasado a usted algo similar? A mí me ha pasado, hermanos, muchas veces en mi vida. Y mire, le voy a compartir algo, un proyecto que nosotros iniciamos dentro de la iglesia donde me reúno. En cierto momento, hermanos, nos dimos cuenta que si les dábamos un pequeño detalle a los hermanos que cumplían años en la congregación, podría generar como este sentimiento de pertenencia, hacer sentir importante a los hermanos de que pues nosotros le estamos dando relevancia al día de su cumpleaños. Entonces dijimos, bueno, queremos hacer sentir importante a los hermanos cuando cumplan años. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Su servidor, junto con otra hermana, establecimos un proyecto, hermanos, de que cada vez que alguien cumpliera años, le íbamos a dar un pequeño detalle, ¿sí? Entonces empezamos con mucha actitud, hermanos, empezamos con todas las ganas del mundo, pero resulta que por diferentes situaciones, por diferentes cuestiones, interrumpimos, hermanos, ese proyecto que estábamos realizando. Y créame que estaba dando
resultados, estaba dando resultados sumamente positivos y buenos dentro de la iglesia. Los hermanos se nos acercaban y decían: gracias, hermano, de verdad por acordarse de nuestro cumpleaños, muchas gracias por este detalle, créame que ni en mi familia se acordaron que hoy cumplía años, entonces gracias a Dios, gracias a ustedes que con este detalle que me están dando, pues me han hecho sentir muy importante. O sea, realmente estaba siendo, hermanos, de beneficio para la iglesia que nosotros hiciéramos esto. Pero como le acabo de comentar, comenzamos muy bien, comenzamos con todo el entusiasmo, comenzamos con todas las energías, pero con el paso del tiempo empezamos a claudicar. Y en el presente, hermanos, en este momento, y lo digo con mucha pena y con la conciencia de recuperar de nueva cuenta este proyecto, lo hemos dejado de hacer. Entonces, cuando yo me doy cuenta, hermanos, de que realmente para ser disciplinado necesito terminar las cosas que empecé, pues viene como una autoconciencia de decir: tengo que volver a retomarlo, tengo que volver a tomar o a reiniciar eso que dejé a medias, eso que dejé inconcluso, porque realmente Dios tiene propósitos para esto. Y muchas de las veces, hermanos, no vemos los resultados que quisiéramos, no vemos los resultados que esperaríamos, porque no tenemos esta disciplina. Comenzamos muy bien, pero con el paso del tiempo empezamos a claudicar. Entonces, la invitación, hermanos, que nos hacemos mutuamente en esta noche es: si usted ha comenzado algo, y no solamente en nuestra vida espiritual, hermanos, creo que esto aplica en todos los rubros, en todos los contextos que tenemos en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la escuela, pero claro está, sobre todo en la iglesia. Si usted ha comenzado algo, por disciplina, hermanos, por disciplina, necesitamos terminarlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no terminamos lo que empezamos? ¿Qué es lo que sucede? Tristemente, empezamos a perder la confianza de los demás. Imagínense que al siguiente año, yo vuelvo, hermanos, si no concluyo esto que terminé al siguiente año, vuelvo a proponerle a la iglesia, pues, quizás no algo similar a este proyecto que iniciamos, pero sí, hermanos, algún otro proyecto, alguna otra idea que se me haya ocurrido, o que se nos haya incluido, o que se nos haya ocurrido, perdón, dentro de la iglesia. Imaginemos, hermanos, que tengo muchas ideas, tengo muchos proyectos, pero tengo este antecedente de que empecé este proyecto y no lo terminé. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Que la siguiente vez que yo quiera hacer algo, va a haber ciertas dudas, va a haber ciertos cuestionamientos dentro de la iglesia. Y con mucha razón, hermanos. Y con mucha razón. Porque tengo este antecedente de que empecé algo y, hermanos, con el paso del tiempo no lo terminé. Pero ¿sabe qué es lo más grave y lo más triste de todo? Que realmente perder la confianza de los demás o que las personas dejen de confiar en mí, realmente, hermanos, pues es algo complicado y es algo que llega a lastimarnos. Pero lo más triste de todo, hermanos, no es perder la confianza de los hermanos, sino perder la confianza de Dios. Y eso realmente, hermanos, es lo que más me preocupa a mí. Que allá en los cielos, allá en la eternidad, mis hermanos, Dios vea que quiero hacer algo, vea que tengo la intención de trabajar, pero que simplemente haya dejado de confiar en mí porque sabe, porque conoce, a Él no lo puedo engañar, de que cada vez que empiezo algo, siempre, hermanos, o la mayoría de las veces, no lo finalizo. Entonces, esto es algo tan serio, hermanos, esto es algo que realmente nos tiene que llevar a la conciencia de que necesitamos terminar las cosas que hemos empezado, porque si no perdemos la confianza de los demás, pero sobre todo, y mucho más grave, llegamos a perder la confianza de Dios. Número 3, mis hermanos, y con esto quisiera finalizar. Hemos comentado 2 puntos de disciplina espiritual. Número 1, acepte más responsabilidad. Número 2, una vez que comience algo, termínalo, comience eso que ha terminado. Y número 3, y el más importante de todos son importantes, pero considero que este sexto punto, hermanos, este sexto hábito de la disciplina espiritual es el más importante y es el más relevante que tenemos que atender con urgencia. Y este punto es, hermanos, debemos de aprender a decirle que no, a las cosas que nos separan de Dios. Y quiero que se tome un momento, que nos tomemos un momento para poder analizar cuáles son aquellas cosas, o inclusive
cuáles son aquellas personas que nos están separando de Dios. Cada uno de nosotros tiene una diferente lucha, cada uno de nosotros tiene una diferente prueba en estos momentos que posiblemente nos esté alejando de Dios. Y ese es el propósito de Satanás al final de cuentas. Él trabaja día con día, él trabaja constantemente para poder separarlo usted, para poder separarme a mí, hermanos, para poder separarnos al final de cuenta de Dios. Él quiere quebrantar, él quiere romper esa relación que tenemos con Dios. Y día con día lucha, hermanos, para que nosotros tomemos distancia en relación con Dios. Ahora, ¿de qué manera lo hace? Bueno, pues lo hace de diferentes maneras. Y muchas de las veces lo hace utilizando a la familia, utilizando a las personas que son cercanas a cada uno de nosotros o con nuestra vida cotidiana, con la escuela, con el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, piénselo, mis hermanos. Piénsele, mi hermano, piénsele, mi hermana, cuál es aquella situación, aquella prueba, aquella debilidad o aquella persona que en este momento lo está separando de Dios. Y eso que llegue a nuestra mente, tenemos que aprender a decirle que no. Y a veces decir que no es mucho más complicado que decir que sí. Y créanme, mis hermanos, que es uno de los hábitos de la disciplina espiritual que más nos exige y donde más tenemos que esforzarnos. Es complicado muchas de las veces decirle que no a eso que nos atrae. Es muchas de las veces o casi siempre decirle que no a esa persona que sabemos que está lastimando y que está fracturando nuestra relación con Dios. Pero si realmente usted quiere vivir en disciplina espiritual, si realmente usted quiere mejorar su relación con Dios, tiene que aprender, mi hermano, a decirle que no a las cosas que lo están separando de Dios. Y me gustaría ponerle un ejemplo. ¿Recuerda usted al rey Salomón? Dice la escritura que es el ser humano, hermanos, es la persona, es el rey con más sabiduría que existió en su momento y que va a existir en todas las eras y en todos los tiempos. Él es el hombre más sabio, hermanos, que va a existir y que va, hermanos, y que va a pisar la faz de la tierra. Su sabiduría, hermanos, era tremenda y usted lo sabe, la escritura lo reafirma de una manera importante. Ahora, ¿cuál era la debilidad del rey Salomón? ¿Cuál era esa lucha? ¿Cuál era, hermanos, esa prueba, si lo queremos ver de esa manera, que lo estaba alejando, hermanos, de Dios? Dice la escritura que la debilidad que ponía distancia entre Dios y Salomón eran, hermanos, las mujeres. ¿Sí? Eran las mujeres. Dice la escritura que llegó un momento donde Salomón llegó a tener ¿cuántas esposas, hermanos? Dice la escritura que Salomón llegó un momento, hermanos, que no pudo con esta debilidad, no supo decir que no. Llegó el momento donde él llegó a tener 1000 esposas. ¿Se imagina, hermanos? O sea, realmente cuando uno lo analiza, cuando uno lo piensa, dice, bueno, ¿realmente Salomón siquiera se sabía el nombre de sus 1000 esposas? Eran 700 esposas y 300 concubinas. ¿Realmente él conocía, hablaba con esas 1000 esposas? Era muy complicado que realmente esto sucediera. Pero ¿por qué llegó a tanto, hermanos? ¿Por qué Salomón no supo poner un alto a esta situación que al final de cuentas sabemos, al final de su vida, termina, hermanos, poniéndolo en mal, alejándolo como tal de Dios? ¿Sí? Porque sabemos, hermanos, al final la escritura es muy clara respecto a este tema, nos dice que debido a la influencia de las esposas, de las mujeres de Salomón, llegó, hermanos, a servirle a dioses ajenos, llegó a servirle a dioses paganos, a los dioses precisamente de las esposas. Entonces, si Salomón hubiera aprendido a decir que no, hermanos, si Salomón hubiera aprendido a poner un alto con eso que lo distanciaba de Dios, las cosas hubieran sido muy diferentes. Quizás cuando llegó a tener 100 esposas, por decir un número, él pudo decir que no. Hasta ese momento, él pudo haber utilizado, hermanos, esta habilidad de la disciplina espiritual, aprender a decir que no. Pudo decir, ya tengo 100 esposas, perdón, ya tengo que poner un alto, tengo que aprender a decir que no, porque esto va a traer consecuencias para mi vida. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió? Salomón, hermanos, no sabía decir que no. Salomón no sabía decir que no a aquellas cosas
que lo distanciaban de su Dios. Llegaron las 300 esposas, pudo haber dicho que no otra vez, pero al final de cuentas no lo hace. Así llegan las 500, llegan las 700 y, hermanos, llegó a tener, como lo mencionamos ahorita, llegó a tener el número de 1000 esposas. Y al final todo esto le cobra factura, hay consecuencias, se presenta el pecado y, hermanos, el reino se separa, el reino se divide a causa del pecado que había cometido Salomón. Y todo, hermanos, o todo esto se pudo haber evitado si Salomón hubiera aprendido a decir que no. Entonces, la invitación, hermanos, es que nosotros ejercitemos este hábito, le demos realmente la importancia, nos esforcemos para poder conseguir este hábito de la disciplina espiritual. Saber aprender, hermanos, o aprender, mejor dicho, a decir que no a aquellas cosas que nos separan o que nos distancian de la mano de nuestro Dios. Y quizás sería muy complicado, hermanos, poder mencionar su debilidad. Al final de cuentas, usted se conoce a la perfección, usted sabe las situaciones por las que ha pasado, sabe sus luchas, sabe sus debilidades. Cada uno de nosotros lo conocemos. Por tanto, eso, hermanos, que nos está distanciando de Dios, aprendamos a decir que no. Porque al final de cuentas, ese sacrificio que nosotros hagamos, ese esfuerzo que nosotros realicemos y negarnos de aquello que nos tienta, de aquello que nos llama, al final de cuentas ese esfuerzo va a traer consecuencias muy positivas para nuestra vida espiritual. Valdrá la pena alejarnos de esa tentación, valdrá la pena alejarnos de esa persona, porque al final de cuentas nuestra vida eterna está de por medio. Entonces, si aprendemos a decir que no, el Señor, hermanos, se sentirá complacido, se sentirá contento que nosotros estemos haciendo estos sacrificios para Él, que estemos haciendo estos sacrificios para mejorar nuestra relación con Él. Entonces, mis hermanos, aprendamos a decir que no a aquellas cosas, a aquellas personas que quebrantan, que fracturan la relación que tenemos con Dios. ¿Y cuáles personas o qué cosas o qué debilidades nos separan de Dios? Bueno, pues esa respuesta usted la tiene, y esa respuesta a un nivel personal su servidor también la tiene. Trabajemos en ello, hermanos, esforcémonos en esto y aprendamos a decir que no a aquellas cosas que nos separan de Dios. Entonces, estos son los últimos 3 puntos de la disciplina espiritual y cómo nosotros podemos ejercitarla. Número 1, hablamos aceptar más responsabilidad. Número 2, una vez que comience algo, termínelo. Y número 3, aprender a decir que no a aquellas cosas que nos separan de Dios. Si nosotros pulimos estas características, llegamos a pulir estos hábitos en nuestra vida, llegaremos a ser cristianos, llegaremos a ser cristianas con disciplina espiritual. Espero, mis hermanos, que la pequeña meditación de esta noche haya sido de beneficio para nuestra vida espiritual. Sé que el reto es complicado, sé que el reto es difícil, pero si contamos con la ayuda de Dios, podemos hacer esto y podemos hacer mucho más. Entonces, vale mucho la pena, mis hermanos, vale mucho la pena poder trabajar en esto, poder desarrollar estas habilidades, porque permitirá que nosotros alcancemos el siguiente nivel, el siguiente escalón en nuestra vida espiritual. Agradezco mucho su atención, mis hermanos, agradezco mucho el tiempo que se han dado de escuchar este pequeño mensaje y sigamos adelante, mis hermanos, sigamos adelante en nuestra vida espiritual, que la vida eterna, ese regalo, esa promesa inefable que el Señor ha hecho para nosotros, nos espera si llegamos realmente a ser disciplinados en nuestra vida espiritual. El Señor les bendiga, mis hermanos, y esperamos que podamos llevar a la práctica todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Así como estamos, vamos a hacer una oración, vamos a despedirnos con una oración, ponernos en manos de Dios y agradecerle por este tiempo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerle por la oportunidad y la bendición que nos otorga de poder escuchar su palabra y de poder escuchar su mensaje. Queremos pedirle humildemente que usted nos ayude, bendito Padre, para poder alcanzar esa disciplina espiritual, que usted ponga los medios, usted ponga lo necesario en nuestra vida para poder desarrollar estos hábitos y así poder servirle de mejor manera en nuestra vida. Le suplicamos que perdone nuestras faltas, perdone nuestros errores, que nos ayude a seguir adelante, Padre, aumente nuestra fe y nos permita seguir creciendo delante de su presencia.
acompáñenos en esta noche, Padre, permítanos tener una noche tranquila, un sueño tranquilo, un sueño lleno de paz. Y si hemos de vivir el día de mañana, permítanos seguir adelante en nuestras vidas y poder servirle y adorarle como usted lo merece. Pedimos y agradecemos esto en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador y Príncipe de paz, Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos. Con esto finalizamos la clase del día de hoy. Saludos por aquí a nuestra hermana Patti Alarcón. Nuestra hermana nos escribe desde Acapulco. Saludos, mi hermana. El Señor la bendiga. Bueno, nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Flor, como todos los lunes, aquí nos acompañan. Nuestra hermana Rosa Elba. Nuestro hermano Atilio Martínez. Dios le bendiga, mi hermano. Saludos donde se encuentre. Nuestra hermana Inés también. Nos escribe aquí que nos saluda desde Laredo. Saludos, mi hermana, Señor le bendiga. Y nuestra hermana Anita Castillejos, saludos, hermana, Dios le bendiga. Y bueno, nos estamos viendo por acá, hermanos, dentro de 15 días, de este lunes al otro. Nos vemos en este espacio, en este lugar, para tener otra clase, tener otro espacio para meditar en la palabra de nuestro Dios. Saludos a todos, que tengan una excelente semana y que el Señor les bendiga.